Buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marcos and Rose. Hoy vamos a cambiar nuestro filtro de aire y nuestro filtro de habitáculo a un BMW 9318 diésel. Vamos a poner el filtro del aire. Así que vamos a quitar estos tornillos de aquí, del protector del motor. Quitaremos también el flexible, ¿vale? Que va a hacer el filtro del aire. Y luego abajo también tenemos que quitar estos tornillos para sacar lo que es la cubierta del filtro del aire. Así que vamos a ello. Vale, vamos a retirar la tapa, el protector de la cubierta del motor, para poder acceder al filtro. Vale, vamos a retirar el flexible, que es este de aquí. Vamos a quitar el tornillo de aquí encima. Vamos a quitar también el tornillo que tiene aquí. Para poder quitar el tornillo del fondo vamos a tener que desmontar la plataforma de acá arriba, ¿vale? Así que vamos a quitar estas pestañas de aquí para poder sacar el mazo de cable del positivo y vamos a quitar la plataforma de aquí arriba, ¿vale? Simplemente lleva unos tornillos y ya se desacopla. Así que vamos a ello. Vale, pues vamos a quitar este protector y también el otro, del otro lado derecho, porque justamente van los tornillos de agarre. Aquí tenemos el primero al lado del amortiguador de capó. Vale, pues hemos quitado los tornillos como veis. Aquí había uno de la plataforma y los otros 4 que están ahí encima, donde va el filtro del habitáculo, y el otro de la esquina. Vale, así que vamos a quitar también lo que es el cable. Por ejemplo, este es el de la alarma del capó. Vamos a desconectarlo para poder quitar la plataforma. Quitamos también, ¿vale?, el cable y el conector de este sensor que va a la izquierda. Vale, pues ya lo tenemos listo con los tornillos quitados para poder extraerlo. Así que simplemente tiramos de él y lo retiramos. Para bajar bien, vamos a quitar el tornillo, ¿vale?, que sujeta la barra de las torretas, que son estas dos. Vale, simplemente lo quitamos, como podéis ver, con la carraca y con el vaso del 14. Así que vamos a aflojarlo. Vamos a proceder a quitar los tornillos de este segundo protector que está justamente aquí atrás. Vale, ya hemos quitado el protector que estaba aquí detrás y ahora vamos a quitar el tornillo de aquí. Estos siguen siendo un vaso del 8. Vale, pues ya hemos quitado el tornillo que va justamente aquí atrás y aquí en el fondo, y ya tenemos acceso al filtro del aire. Simplemente lo cambiamos y volvemos a tapar.
Pues aquí lo tenéis. Este es el antiguo. Vamos a colocar el nuevo. Y como podéis observar, tiene aquí un tetón, ¿vale? Y nos está indicando en qué posición tiene que ir. Justamente va tumbado. Y el tetón engancha aquí dentro, ahí abajo. El tetón enganchado y la goma de aquí adelante bien puesta. Pues ahora simplemente a tapar. Bueno, pues ya tenemos el protector montado. Así que ya está cambiado el filtro del aire. Ahora vamos a montar el filtro del habitáculo, que lo tenemos aquí encima. ¿Vale? Vamos a montarlo ya con todo cerrado, porque quiero que veáis lo fácil que es para poder cambiarlo. Vale, pues ya le hemos quitado los tornillos que tiene el protector. Ahora simplemente es retirarlo y cambiar el filtro del habitáculo. Vale, como podéis ver, aquí está el filtro del habitáculo. Vale, y retirarlo es muy sencillo. Simplemente quitar las patillas de ajuste y extraerlo. Y colocar el nuevo en la misma posición. Vale, pues ya lo tenemos ajustado y lo vamos a volver a poner. Lo que sí que antes vamos a limpiar toda esta zona, como veis por aquí, que está llena de polvo y es la zona de aspiración hacia el filtro. Así que lo vamos a limpiar un poco y lo montaremos. Vale, pues ya está puesto nuestro filtro de habitáculo. Así que habéis visto lo fácil que es cambiar los filtros del BMW. El más complicado sí que es verdad que es el del aire, pero el del habitáculo es muy sencillo. Así que si os ha gustado, ya sabéis, darnos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.